Nunca imaginé que la voz de un niño pudiera destruir mi mundo y salvarlo al mismo tiempo. Esa mañana de julio olía a lluvia próxima y a las gardenias del jardín que Eduardo plantó antes de morir. 13 años llevaba viuda y todavía hablaba con él cada mañana mientras regaba esas flores. Pero ese día no hubo tiempo para rituales. Mi hijo Julián y su esposa Mónica partían hacia el crucero que tanto habían planeado. 14 días por el Caribe. Un regalo de aniversario que yo misma les había financiado, porque así somos las madres, siempre dando aunque nadie nos lo pida. El taxi esperaba afuera. Mónica arrastraba 2 maletas enormes por el pasillo mientras su perfume dulzón, ese que siempre me provocaba náuseas, impregnaba cada rincón de mi casa. Mi casa, porque esta propiedad está a mi nombre desde hace 25 años, aunque a veces, cuando ella me miraba con esos ojos de víbora satisfecha, yo sentía que era una intrusa en mi propio hogar. Julián me abrazó rápido, nervioso como siempre. Mi hijo heredó la estatura pequeña de mi lado de la familia y la mansedumbre de su padre, pero no su carácter. Eduardo nunca hubiera permitido que una mujer lo manejara como títere. Pero Julián, mi pobre Julián, se derretía ante Mónica como cera ante la llama. Cuida bien a Santiago, mamá, me dijo besándome la frente. Ya sabes cómo es. Claro que sabía cómo era mi nieto. 8 años de silencio absoluto. 8 años de miradas vacías que atravesaban las paredes. Los médicos dijeron que era autismo severo, no verbal, que probablemente nunca hablaría ni conectaría emocionalmente con nadie. 8 años llevaba así, desde los 2 años, cuando dejó de balbucear y se hundió en ese mundo interior donde nadie podía alcanzarlo. O eso creía yo. Mónica se acercó entonces, alta y elegante como una modelo de revista, con esa sonrisa que siempre me pareció demasiado estudiada. Se inclinó hacia mí como si fuera a revelarme un secreto precioso. Suegra, le dejé té de mango en el refrigerador. Lo preparé especialmente para usted. Sé cuánto le gusta. El gesto me desconcertó. En 15 años de matrimonio con mi hijo, Mónica jamás había preparado nada para mí. Ni un café, ni una taza de caldo cuando estuve enferma. Nada, pero ahí estaba, sonriendo con esos labios pintados de rojo cereza, ofreciéndome té de mango, como si fuéramos las mejores amigas. Gracias, murmuré, incómoda. Tómeselo todo, insistió ella. Le hará muy bien mientras cuida al niño. El taxi tocó la bocina. Julián jaló a Mónica del brazo y desaparecieron por la puerta principal. Escuché el motor alejarse, las llantas sobre el asfalto mojado. Y luego, silencio. El silencio de mi casa siempre me había parecido reconfortante. Pero esa mañana tenía algo diferente. Algo pesado, como el aire antes de una tormenta. Santiago estaba sentado en el sofá de la sala, exactamente donde su madre lo había dejado, inmóvil, los ojos verdes fijos en algún punto invisible, el cabello castaño despeinado cayéndole sobre la frente. Ni siquiera parpadeó cuando me acerqué a acariciarle la mejilla. Vamos a pasar 14 días juntos, mi cielo, le dije con esa voz suave que usaba solo con él. Abuela te va a consentir mucho. Nada, como hablarle a una estatua. Suspiré y caminé hacia la cocina. El piso de mosaico estaba frío bajo mis pantuflas. Abrí el refrigerador y ahí estaba. Una jarra de cristal llena de té color ámbar con trozos de mango flotando. Se veía delicioso, fresco, invitante. Saqué la jarra y busqué mi vaso favorito, ese azul cobalto que Eduardo me regaló en nuestro primer aniversario. Serví el líquido lentamente, disfrutando el sonido del té cayendo. El aroma a mango maduro llenó la cocina. Llevé el vaso a mis labios y entonces lo escuché. Abuela, no bebas el té. El vaso se me resbaló de las manos, se estrelló contra el piso de mosaico y explotó en 1000 pedazos azules mientras el té se derramaba como sangre dorada por las baldosas. Me di vuelta tan rápido que sentí un tirón en la espalda. Santiago estaba parado en la puerta de la cocina. Ya no tenía esa mirada vacía.
Sus ojos verdes me miraban directamente, llenos de algo que jamás había visto en él. Miedo. Un miedo terrible, profundo, como el de un animal acorralado. Mi corazón se detuvo. Literalmente. Sentí que dejó de latir por 3 segundos eternos. Santiago. Logré decir con voz estrangulada. Tú hablaste. El niño dio un paso hacia mí. Sus labios temblaban. El té tiene algo malo, abuela. Mamá lo preparó para deshacerse de ti. Las rodillas me fallaron. Tuve que agarrarme del mesón para no caer. El mundo daba vueltas a mi alrededor. Esto no podía estar pasando. Mi nieto autista, mudo durante 8 años, acababa de hablar, y sus primeras palabras en casi una década fueron para acusarme que mi nuera quería eliminarme. Pausa un momento, amiga mía. Sé que el corazón te está latiendo tan rápido como a mí en ese instante. Antes de contarte la terrible verdad que me reveló mi nieto, quiero pedirte un favor muy especial. De mujer a mujer. Estoy luchando con mucha ilusión para llegar a mis primeros 1000 suscriptores en este canal. ¿Me regalas tu suscripción ahora mismo para ayudarme a lograrlo? Tu apoyo es mi mayor fuerza. ¿Ya lo hiciste? Gracias, un abrazo fuerte. Ahora, volvamos a esa cocina fría, porque lo que escuché a continuación me heló la sangre. No, no entiendo, balbuceé. Santiago, mi amor, tú no puedes. Siempre pude hablar, abuela. Su voz era clara, perfecta, sin ninguna dificultad, la voz de un niño normal de 10 años. Pero mamá dijo que si hablaba. Se le quebró la voz, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en el viento. Te haría muchísimo daño. Caí de rodillas sobre el piso mojado de té. Los fragmentos de cristal azul se me clavaron en las pantuflas, pero no sentí nada. Solo podía mirar a ese niño, a mi nieto, que lloraba desconsolado mientras 8 años de mentiras se derrumbaban entre nosotros. Siempre pude hablar, abuela, repitió entre sollozos, pero mamá dijo que si hablaba, te haría mucho daño. Y ahí, arrodillada en el charco de lo que debió ser mi final, comprendí que todo lo que creía saber sobre mi familia era una mentira tan elaborada, tan perfecta, que había durado casi una década. Mi nuera no solo quería mi herencia, quería mi vida. Y mi nieto, ese niño al que todos creían perdido en su propio mundo, había roto su silencio para salvarme. Dime algo, tú que me escuchas ahora, tú que tienes hijos, nietos, familia, tú que confías en las personas que duermen bajo tu mismo techo. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Deja tu respuesta en los comentarios. Yo lo levanté del suelo. Lo abracé tan fuerte que sentí sus costillas pequeñas contra mi pecho. Olía a jabón barato, ese mismo jabón genérico que Mónica compraba por cajas, diciendo que los niños autistas no notaban la diferencia. Ahora entendía que cada decisión de esa mujer había sido calculada para humillar, para ahorrar, para controlar. Santiago lloraba en silencio. Ni un sollozo fuerte, ni un gemido. Lloraba como alguien que aprendió que el ruido trae castigo. Vamos a la sala, mi cielo, le susurré al oído. Cuéntame todo. Abuela necesita entender. Lo guié hasta el sofá. Mis piernas temblaban. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas. Las manos de un niño de 10 años no deberían estar tan frías. ¿Desde cuándo, Santiago? ¿Desde cuándo finges? Él bajó la mirada. Sus pestañas mojadas brillaban bajo la luz de la ventana. Desde siempre, abuela. Desde que tengo memoria. 8 años. 8 años de silencio. 8 años viéndolo sentado en rincones, balanceándose, evitando el contacto visual. 8 años creyendo que mi nieto vivía atrapado en un mundo donde no podía alcanzarlo. Y todo era mentira. Empezó cuando tenía 2 años. Continuó Santiago con voz apenas audible. Mamá me llevó a ver a un doctor, el doctor Andrés.
Ella le daba besos cuando papá no estaba. El aire se me atascó en la garganta. Mónica tenía un amante, un doctor. Las piezas comenzaban a encajar de la manera más horrible posible. El doctor Andrés me dijo que tenía que hacer un juego, siguió el niño, que era un juego secreto entre él, mamá y yo, que si alguien me escuchaba hablar, el juego se acababa y mamá se iría para siempre. Y tú le creíste. Tenía 2 años, abuela. Claro que le creyó. Era un bebé inocente, al que una serpiente y su cómplice manipularon para destruir a toda una familia. Cerré los ojos y el recuerdo me golpeó como una ola helada. Hace 8 años, Julián me llamó una noche para decirme que no podría visitarme en varios meses. Mónica estaba agotada, dijo. El niño necesitaba evaluaciones constantes. Los doctores recomendaban que la familia inmediata tuviera espacio para procesar el diagnóstico. Pasaron 5 meses sin que viera a mi nieto. 5 meses. Cuando finalmente me permitieron volver, Santiago ya no era el mismo. Ese bebé que corría hacia mí gritando, abuela, abuela, ahora se sentaba inmóvil mirando la pared. No reaccionaba a su nombre, no sonreía, no hablaba. Mónica me entregó un folder lleno de papeles médicos. Es autismo severo, me dijo con lágrimas perfectamente ensayadas. Regresión repentina. Los doctores dicen que puede que nunca vuelva a hablar. Y yo le creí porque era la madre de mi nieto. Le creí porque lloraba. Le creí porque no imaginé que un ser humano pudiera ser tan malvado. Qué tonta fui. Qué tonta, qué ciega, qué estúpida. Santiago, le pregunté con voz rota, durante todos estos años, ¿qué pasaba cuando intentabas hablar? El niño se encogió. Literalmente se hizo más pequeño en el sofá, como si quisiera desaparecer entre los cojines. Si hacía algún sonido por accidente, mamá me castigaba. ¿Cómo? ¿Cómo te castigaba? Silencio. Sus manos temblaban entre las mías. Había un cuarto en el sótano, sin ventanas. Me encerraba ahí, a veces un día entero, a veces 2. Sentí que el mundo se detenía. Mi casa no tenía sótano, pero la de Julián sí. Ese sótano húmedo que olía a moho, donde Mónica guardaba sus cosas de decoración. Mi nieto había sido encerrado en la oscuridad, por años, por hacer ruido. Y tu padre, mi voz era un hilo. Julián no sabía. Papá nunca está. Trabaja todo el tiempo. Dobles turnos, dice mamá, para pagar mis terapias. Las terapias. $3,000 mensuales en terapias con el doctor Andrés Villarreal. Julián me lo había mencionado docenas de veces. Siempre exhausto. Siempre preocupado por el dinero. Trabajaba como animal para pagar tratamientos que no existían. Tratamientos que probablemente iban directo al bolsillo del amante de su esposa. Mónica había diseñado el crimen. Perfecto. Un hijo falso enfermo le daba excusa para no trabajar, para quedarse en casa, para controlar las finanzas mientras veía a su amante. Y mi hijo, mi pobre Julián, trabajaba hasta destruirse pagando la farsa. Y la comida, Santiago, te daban de comer bien. A veces, cuando me portaba bien, cuando no hacía ruido en todo el día, mamá me daba postre. Postre. Le daban postre como premio por fingir ser un vegetal, como se entrena a un perro. La rabia me subió por el pecho como lava. Quería gritar. Quería tomar el teléfono y llamar a la policía. Quería ir hasta el aeropuerto y arrancarle los ojos a esa mujer con mis propias manos. Pero me contuve. Necesitaba saber más. Necesitaba entender la magnitud de este horror. Santiago, ¿por qué me salvaste ahora? ¿Por qué rompiste el silencio después de tantos años? El niño me miró directamente. Sus ojos verdes, los ojos de mi Eduardo, brillaban con algo que reconocí: determinación. Porque el doctor Andrés le dijo a mamá que esta vez sería definitiva, que después de ti nadie sospecharía, que podrían quedarse con todo, después de mí. Esta vez sería definitiva. Esta vez. Santiago, le pregunté muy despacio. Hubo otras veces.
El niño asintió. Su labio inferior temblaba. Tu infarto, abuela, el de hace 3 años. Escuché a mamá celebrando con el doctor. Pero no funcionó. Dijeron que eras fuerte. Mi infarto. El infarto que casi me mata hace 3 años. Los doctores nunca encontraron una causa clara. Corazón sano, dijeron. Probablemente estrés. No fue estrés. Fue esa mala sustancia. La misma sustancia que flotaba en ese té de mango. Llevaban años intentando eliminarme. El frío que sentí no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de la traición absoluta, de comprender que dormí bajo el mismo techo que mi verdugo durante años. Santiago se acercó más a mí. Su vocecita bajó hasta ser apenas un susurro. Lo que dijo después me destruyó por completo. Escuché a mamá decir que el viejo había sido fácil, pero que tú eras más resistente. El viejo, mi Eduardo. Mi esposo murió de un infarto hace 13 años. Tenía 59 años. Salud perfecta. Los doctores dijeron que a veces el corazón simplemente falla, pero no falló. Le quitaron la vida. Mónica le quitó la vida a mi esposo y llevaba 13 años planeando cómo deshacerse de mí. Yo necesitaba pruebas. Pruebas concretas, tangibles, irrefutables. Porque sabía que nadie me creería si llegaba a una comisaría diciendo que mi nuera había asesinado a mi esposo hace 13 años y ahora intentaba matarme a mí. Me verían como una vieja paranoica, confundida, quizás con principios de demencia. Santiago, le dije tomando sus manitas frías entre las mías, necesito que me ayudes con algo muy importante. ¿Sabes dónde guarda tu mamá sus cosas privadas? Sus papeles, sus secretos. El niño asintió lentamente. Había miedo en sus ojos, pero también algo más. Algo que me recordó a Eduardo cuando tomaba decisiones difíciles en el negocio. Valentía silenciosa. En su cuarto, tiene una caja de metal escondida debajo del piso del armario. Hay una tabla suelta. Sentí un escalofrío. Mi nieto de 10 años conocía los escondites secretos de su madre. Por supuesto que los conocía. Un niño obligado a ser invisible aprende a observar todo, a memorizar cada detalle de su prisión. Nos levantamos del sofá. Mis rodillas protestaron, recordándome que ya no era joven, que mi cuerpo cargaba 68 años de vida, pero la adrenalina me empujaba hacia Dentadian. Ti. Caminamos por el pasillo hacia el dormitorio principal, y con cada paso, el olor a lavanda artificial se hacía más intenso. El perfume favorito de Mónica, barato, empalagoso, ahora me provocaba náuseas. La habitación estaba impecable, sábanas blancas perfectamente estiradas, almohadas acomodadas simétricamente, ni una mota de polvo en los muebles de madera oscura. Todo en su lugar, todo controlado. Así era Mónica, obsesionada con las apariencias, con mantener la fachada de esposa perfecta, mientras tramaba asesinatos en su tiempo libre. Santiago se arrodilló frente al armario. Sus deditos buscaron entre la ropa colgada hasta encontrar el fondo. Escuché un pequeño clic, el sonido de una tabla levantándose. ¡Aquí está! Abuela, me agaché junto a él, ignorando el dolor en mis caderas. El olor a humedad subía desde el hueco en el piso. Ahí, envuelta en una tela negra, estaba una caja metálica del tamaño de un libro grande. Pesada, cerrada, con un candado pequeño. ¿Sabes la combinación?, pregunté. 1, 2, 3, 4. Mamá no es muy creativa. El candado cedió con un chasquido. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la caja. La abrí.
Lo primero que vi fue un sobre Manila. Adentro, un documento oficial con membrete médico. Diagnóstico neuropsiquiátrico completo. Nombre del paciente, Santiago Moreno Estrada. Edad al momento del diagnóstico, 2 años y 3 meses. Conclusión, trastorno del espectro autista severo. Mutismo selectivo crónico. Pronóstico de desarrollo limitado. Firma, Dr. Andrés Villarreal, especialista en neurología pediátrica. Miré a mi nieto, el mismo niño que hace 1 hora me había contado con perfecta claridad cómo su madre planeaba asesinarme. El mismo niño que ahora me observaba con ojos brillantes de inteligencia. Diagnóstico falso, firmado por el amante. Debajo del sobre había otro documento. Lo saqué con dedos temblorosos. Mi corazón se detuvo. Era mi testamento, pero no el que yo había firmado hace 5 años con Arturo Navarro, mi abogado de toda la vida. Este era diferente. En este documento, yo dejaba todas mis propiedades directamente a Julián, sin condiciones, sin protecciones para Santiago, sin las cláusulas que Arturo había insistido en incluir. Y abajo, una firma que imitaba la mía, casi perfecta, casi. Falsificaron mi testamento, susurré. Si yo moría, Julián heredaba todo directamente. Y Mónica controlaba a Julián. Mónica controlaba todo. Seguí buscando. Encontré un sobre más pequeño, de papel fotográfico. Lo abrí. Fotos. Docenas de fotos. Mónica y un hombre alto, de cabello negro, en poses que no dejaban nada a la imaginación. En hoteles, en carros, en lo que parecía un consultorio médico después de horas. El doctor Andrés Villarreal, supuse, el cómplice, el amante. Santiago apartó la mirada. Me di cuenta de que él ya había visto estas imágenes antes. Otro trauma más para mi pequeño. Esto es su seguro, murmuré. Si él la traiciona, ella lo hunde. Pero lo peor estaba al fondo de la caja. Un frasco pequeño de vidrio ámbar. Etiqueta escrita a mano con letra prolija. Digitoxina, 7 mililitros. Y una nota doblada junto al frasco. La abrí. Simula infarto. Sin rastro detectable, tras 72 horas. Dosis recomendada, 3 mililitros diluidos en bebida dulce. Para caso resistente, duplicar dosis. Bebida dulce, como té de mango. El frasco estaba medio vacío. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Lo sostuve contra la luz. Este pequeño recipiente contenía la muerte. Mi muerte. La muerte de Eduardo. Había más. Extractos bancarios de una cuenta en las Islas Caimán. Transferencias mensuales durante 8 años. $3,000 aquí. 4,000 allá. Total acumulado. $280,000. Concepto en cada transferencia. Gastos médicos S.M.E. Santiago Moreno Estrada. El dinero que Julián trabajaba como esclavo para conseguir. El dinero para las terapias de su hijo. Todo desviado a cuentas en paraísos fiscales. Todo robado. Saqué mi celular con manos que no parecían mías. Fotografié cada documento, cada foto. El frasco, la nota, los extractos. Foto tras foto, evidencia tras evidencia. El flash iluminaba la habitación cada pocos segundos, como relámpagos en una tormenta. Santiago me tocó el brazo. Abuela, la tableta de mamá. La vi sobre la mesita de noche. Una tableta electrónica con funda rosada. Mónica siempre la llevaba consigo, pero aparentemente la había dejado por las prisas del viaje. ¿Sabes la contraseña? 1, 2, 3, 4, 5. La pantalla se iluminó. Fui directo a los correos electrónicos. El más reciente era de hace 3 días. Remitente, Mónica Estrada. Asunto, plan final. Lo abrí. El mensaje era corto, directo, devastador. Crucero de 14 días. Significa coartada perfecta. Digitoxina en bebida dulce. Algo con canela para disfrazar el sabor amargo. Diremos que su corazón débil finalmente cedió, como casi pasa hace 3 años. Cerré los ojos. Necesitaba un momento. Solo un momento para procesar lo que acababa de leer. 14 días. Doble dosis. No sobrevivirá como hace 3 años. Como hace 3 años. El infarto que casi me mata.
El infarto que los doctores llamaron milagroso porque sobreviví. El infarto que me dejó 3 meses en cama mientras Mónica, la devota nuera, me preparaba caldos y tisanas. Me cuidaba, me alimentaba, me envenenaba. Santiago se había quedado dormido en el sillón de la esquina, agotado por el peso de tantos secretos finalmente liberados. Lo cubrí con una manta de lana que olía a lavanda, esa misma manta que Eduardo me regaló en nuestro 20º aniversario. Besé su frente sudorosa y regresé a la cama de Mónica con la tableta en mis manos. Tenía que entender, tenía que reconstruir cada pieza de este rompecabezas macabro. Abrí el navegador de la tableta. El historial de búsquedas me heló la sangre. Dosis letal de digitoxina en adultos mayores. Síntomas de intoxicación por setas venenosas versus gastroenteritis. Cómo provocar reacción alérgica severa sin rastro. Aceites que causan resbalones imperceptibles. Cada búsqueda tenía fecha. Cada fecha correspondía a un accidente que yo había sufrido. 6 años, 6 años de intentos. Me levanté de la cama con piernas que apenas me sostenían. Fui a mi habitación, al armario donde guardo las cajas con fotografías viejas. Mis manos temblaban mientras buscaba la caja etiquetada con marcador negro. Eduardo, funeral, hace 13 años. La encontré debajo de 3 cajas de recuerdos navideños. La abrí. El olor a papel viejo me golpeó primero. Ese aroma a tiempo detenido, a momentos congelados en papel fotográfico. Saqué las fotografías una por una. Eduardo en el ataúd. Su rostro sereno, como si durmiera. Yo vestida de negro, irreconocible por el dolor. Julián llorando contra mi hombro. Apenas un muchacho de 29 años que acababa de perder a su padre. Y Mónica, en cada foto, siempre cerca, siempre observando. La encontré en la 13ª fotografía, el velorio en su segundo día, todos los presentes con expresiones de duelo genuino, y ella, en la esquina del salón, con una media sonrisa mientras miraba la pantalla de su celular, sonriendo, en el funeral de mi esposo, sonriendo. Amplié la imagen con mis dedos sobre la fotografía, como si eso pudiera revelar qué mensaje la hacía tan feliz, mientras el hombre que la había recibido en nuestra familia yacía muerto a metros de distancia. Regresé a la tableta. Busqué en el navegador. Síntomas de envenenamiento por digitoxina. La lista apareció en la pantalla luminosa. Leí cada síntoma con el corazón martillándome las costillas. Náuseas iniciales. Eduardo había vomitado esa noche, pero dijo que era por el estrés del trabajo. Visión amarillenta. Eduardo mencionó que veía halos extraños alrededor de las luces. Pensamos que necesitaba anteojos nuevos. Arritmia cardíaca severa. Eduardo se quejó de palpitaciones durante la cena. Mónica le sirvió más té de hierbas para calmarlo. Paro cardíaco súbito durante el sueño. Eduardo murió a mi lado mientras yo dormía. No escuché nada, no sentí nada. Me desperté junto a un cuerpo frío. Infarto masivo, dijeron los médicos. A los 59 años. Un hombre sano que nunca fumó, que caminaba 5 kilómetros diarios, que comía vegetales y evitaba las grasas. Infarto masivo. Mentira. Asesinato. Mónica había insistido en quedarse con nosotros esa semana. Julián y ella llevaban apenas 2 años de casados, pero ella convenció a mi hijo de que quería pasar más tiempo con sus suegros. ¡Qué dulce! Pensé entonces. ¡Qué considerada! Cada noche preparaba té de hierbas relajante para todos. Su especialidad, decía, una receta de su abuela, manzanilla, valeriana, un toque de miel. Yo lo bebía ocasionalmente. Eduardo lo bebía religiosamente. Le encantaba el té que lo mató. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. 6 años de accidentes, 6 años de casi morir. Hace 6 años, la caída en las escaleras. Resbalé en el tercer escalón y caí rodando hasta abajo. 3 costillas rotas, muñeca fracturada, contusión cerebral. Los médicos dijeron que tuve suerte de no romperme el cuello. Mónica había visitado mi casa esa mañana para traerme un pastel. Estuvo sola en mi cocina
mientras yo me bañaba. Las escaleras quedaban junto a la cocina. Aceite. Había aceite en los escalones. Pensé que yo lo había derramado accidentalmente, hace 5 años. La reacción alérgica que casi me cierra la garganta. Nunca había sido alérgica a nada. De pronto, después de tomar el café que Mónica me preparó durante una visita, mi rostro se hinchó como un globo. Epinefrina de emergencia. 3 días en el hospital. Café que contenía algo más que café. Hace 4 años. La intoxicación alimentaria que me dejó una semana en el hospital con falla renal aguda. Una cena familiar donde Mónica insistió en cocinar su famoso pollo en salsa de hongos. Todos comieron, pero ella me sirvió una porción especial. La pieza más grande, dijo, para la matriarca de la familia. Hongos que no eran hongos. Y hace 3 años, el infarto, la digitoxina. El primer intento real con la sustancia que finalmente había conseguido a través de su amante médico. Sobreviví porque mi corazón, ese músculo terco que heredé de mi madre, se negó a detenerse. 6 años intentando eliminarme. 13 años encubriendo el crimen de mi esposo. 8 años atormentando a mi nieto. Me senté en el borde de la cama. La habitación olía a ese perfume caro que Mónica usaba, floral con notas de algo artificial, algo que ahora me parecía el olor mismo del engaño. Mis manos sostenían las fotografías del funeral de Eduardo, pruebas silenciosas de una mujer que sonreía junto al cuerpo de su víctima. Todo por dinero. Todo por las propiedades que Eduardo construyó con 40 años de trabajo, la casa donde crecieron generaciones de morenos, los terrenos que mi suegro compró peso por peso durante décadas, el negocio textil que daba empleo a 30 familias. Ella no quería a mi hijo, quería nuestra herencia, y estaba dispuesta a destruir a toda una familia para conseguirla. Santiago murmuró algo entre sueños. Me acerqué a él. Incluso dormido, su ceño estaba fruncido, como si las pesadillas no lo dejaran descansar ni en la inconsciencia. 8 años en silencio, 8 años fingiendo que no podía hablar para protegerse de la mujer que lo amenazaba con matarlo si revelaba la verdad. Ella le quitó la vida a Eduardo para acelerar la herencia, torturó a Santiago para tener control absoluto sobre mi hijo, y pasó 6 años intentando eliminarme sistemáticamente para quedarse con todo. Pero cometió un error. Me dio 14 días de vida y yo pienso usar cada uno de ellos. Comenta desde qué ciudad me escuchas mientras planeo mi siguiente movimiento. Yo esperé hasta que el reloj de la sala marcara las 5 de la mañana. El silencio de la madrugada pesaba como una manta húmeda sobre la casa, interrumpido únicamente por la respiración tranquila de Santiago en la habitación contigua. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número que había memorizado hacía 18 años. Arturo Navarro contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba ronca, adormilada, pero se tensó inmediatamente cuando escuchó mi nombre. Isabel, son las 5 de la mañana. ¿Qué pasó? Necesito verte. Ahora, es urgente. Hubo una pausa. Arturo me conocía lo suficiente para saber que yo no era de esas mujeres que exageran, que llaman a deshoras por tonterías. En 18 años, como mi abogado, jamás lo había despertado antes del amanecer. ¿Estás en peligro? Sí. Pero no inmediato. Tengo 14 días. 13 ahora. Te explico cuando llegues. Voy para allá. Colgué y me senté en la cocina a esperarlo. El olor del café recién hecho llenaba el espacio, amargo y reconfortante. El único lujo que me permití mientras organizaba mentalmente todo lo que tenía que contarle. Sobre la mesa había desplegado las evidencias como piezas de un rompecabezas macabro.
Las fotografías del funeral de Eduardo, la carta de amor firmada por Andrés Villarreal, el frasco de digitoxina envuelto en una bolsa de plástico, y las notas que Santiago había escrito durante la noche detallando cada amenaza, cada golpe, cada mentira. Arturo llegó en 40 minutos. Su cabello gris estaba despeinado y llevaba la camisa mal abotonada, señales de que se había vestido a las apuradas. Pero sus ojos, esos ojos de abogado que habían visto de todo durante 4 décadas de ejercicio, brillaban alertas y preocupados. Le serví café sin preguntar. Él lo aceptó sin comentarios. Siéntate, Arturo. Lo que voy a contarte va a sonar como una telenovela de las malas, pero cada palabra es verdad. Y le conté todo. Le hablé de Santiago rompiendo su silencio de 8 años, de Mónica amenazándolo con matarlo si hablaba, del diagnóstico falso de autismo creado por un médico que resultó ser el amante de mi nuera, de los 6 años de accidentes que ahora sabía eran intentos de hacerle daño grave, del frasco de digitoxina escondido con instrucciones para envenenarme lentamente, de la muerte de Eduardo 13 años atrás, el té de hierbas, el infarto que nunca fue un infarto. Mientras hablaba, observé cómo el rostro de Arturo pasaba del escepticismo inicial a la incredulidad y de la incredulidad al horror puro. Sus manos, normalmente firmes como las de un cirujano, temblaron cuando tomó el frasco de digitoxina. Dios mío, Isabel. Su voz era un susurro áspero. Esto es un crimen atroz. Intento múltiple de homicidio, abuso infantil sistemático, fraude médico masivo. Pasó las páginas de las notas de Santiago, sus ojos recorriendo las palabras escritas con letra temblorosa, pero clara. Cuando terminó se quitó los lentes y se frotó los ojos. Nunca lo había visto tan afectado. ¿El niño puede testificar? Santiago apareció en la puerta de la cocina como si lo hubieran invocado. Sus ojos verdes, enormes, en su cara delgada, miraban a Arturo con una mezcla de miedo y determinación. «Puedo hablar», murmuró. «Puedo contar todo». Arturo se levantó lentamente, como si temiera asustarlo. Se arrodilló frente a mi nieto hasta quedar a su altura. «Eres muy valiente, jovencito. Muy, muy valiente». Santiago me buscó con la mirada, pidiendo permiso. Asentí. Yo escuché cómo confesaba lo del abuelo, dijo mi nieto con voz firme, y vi todo lo que hace para eliminar a mi abuela. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de planificación. Arturo sacó su libreta y comenzó a trazar el plan de acción con la precisión de un general preparando una batalla. Primero, evaluación psicológica forense del niño. Conozco a la mejor. Doctora Elena Vargas. Especialista en trauma infantil. Ha testificado en docenas de casos de abuso. Si ella certifica que Santiago no tiene autismo, el diagnóstico falso queda expuesto. Escribió un número y lo subrayó 3 veces. Segundo, contacto inmediato con el fiscal Héctor Mendoza. Lleva 20 años especializándose en crímenes familiares. Es incorruptible y odia a los abusadores de niños. Este caso es exactamente su territorio. Tercero, análisis químico del frasco. Necesitamos confirmar que es digitoxina y que las huellas de Mónica están en él. Se detuvo, su rostro se endureció. Y cuarto, exhumación de Eduardo. Mi estómago se contrajo. Exhumar a mi esposo. Abrir su tumba 13 años después para buscar la sustancia que lo mató. La idea me revolvía el alma, pero sabía que era necesario. ¿Es posible después de tanto tiempo? La digitoxina deja rastros en el tejido óseo. Si ella le dio esa sustancia, lo encontraremos. Para el mediodía, Santiago estaba sentado en el consultorio de la doctora Elena Vargas. Era una mujer de unos 50 años con el cabello canoso recogido en un moño práctico y ojos que irradiaban una calma infinita. Su oficina olía a lavanda y estaba decorada con dibujos de niños, mariposas, casas con chimeneas humeantes, familias sonriendo bajo soles amarillos.
La evaluación duró 4 horas, 4 horas interminables donde esperé en la sala, bebiendo café frío y mordiendo mis uñas hasta hacerlas sangrar. Arturo trabajaba en su teléfono, coordinando los otros movimientos del plan. Cuando la doctora finalmente salió, su expresión era de asombro profesional. Señora Moreno, necesito que entienda algo con absoluta claridad. Se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban tibios, reconfortantes. Este niño no tiene autismo. No lo tiene ni lo ha tenido jamás. Lo que Santiago presenta es trauma complejo por abuso sostenido, pero su inteligencia está muy por encima del promedio. Mantener esta farsa durante 8 años, fingir una discapacidad que no existe bajo amenaza de muerte, requirió una fortaleza mental extraordinaria. Su nieto es uno de los niños más resilientes que he evaluado en 30 años de carrera. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin permiso. Mi reporte oficial, continuó la doctora, recomienda la remoción inmediata de la custodia materna. Este niño ha sido víctima de abuso psicológico sistemático, negligencia médica intencional y terrorismo emocional. Ningún menor debe volver a estar bajo el cuidado de esa mujer. Arturo asintió, guardando el documento en su maletín. Con esto y el análisis del frasco, tenemos suficiente para una orden de arresto. Me miró directamente a los ojos. En 12 días, cuando bajen del barco, la policía estará esperándolos. Pero necesitas ser fuerte, Isabel. Esto apenas comienza. Yo nunca había pisado una fiscalía antes. El edificio olía a café viejo, papel húmedo y esa ansiedad particular que flota en lugares donde se deciden destinos. El linóleo gris del piso crujía bajo mis zapatos mientras seguíamos a un asistente por un pasillo interminable, flanqueado por puertas cerradas y paredes color crema que alguna vez fueron blancas. Santiago caminaba a mi lado, su mano pequeña pero firme aferrada a la mía. No temblaba, ya no. En las últimas 48 horas, mi nieto había dejado de ser un fantasma silencioso para convertirse en algo que no tiene nombre exacto. Un testigo, un sobreviviente. Un guerrero diminuto con ojos demasiado viejos para su edad. Arturo nos precedía. Su maletín negro repleto de documentos que podrían destruir vidas o salvarlas, dependiendo de quién leyera las pruebas. El fiscal Héctor Mendoza nos esperaba en una oficina que olía a café recién hecho y tabaco viejo. Era un hombre de unos 55 años, con el cabello entrecano cortado casi al ras y una barba de 3 días que sugería noches sin dormir. Sus ojos color avellana tenían esa mirada particular de alguien que ha visto demasiado sufrimiento humano y aún así sigue levantándose cada mañana para combatirlo. Siéntense, por favor. Su voz era grave, profesional, pero detecté un matiz de calidez cuando su mirada se detuvo en Santiago. Así que tú eres el joven valiente del que me habló el abogado Navarro. Mi nieto asintió, no sonrió, ya no sonreía fácilmente. ¿Puedo contarle todo, abuela? Sí, mi amor. Para eso estamos aquí. Arturo abrió su maletín como un cirujano preparando sus instrumentos. Sobre el escritorio del fiscal fue depositando cada pieza de evidencia, la carpeta con los correos electrónicos impresos, las fotografías de los documentos encontrados, el frasco de vidrio ahora sellado en una bolsa de evidencia, una memoria con el testimonio videograbado de Santiago y el reporte oficial de la doctora Vargas. Mendoza tomó los correos electrónicos primero. Sus cejas se arquearon mientras leía. Pasó página tras página, su rostro endureciéndose progresivamente hasta parecer tallado en piedra. ¿Estos extractos bancarios están verificados? Completamente, confirmó Arturo. $280,000 desviados en 8 años bajo el concepto de terapias especializadas para el niño. Terapias que nunca existieron. El fiscal sacó una lupa de su cajón y examinó los documentos más de cerca. El silencio en la oficina
era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante del aire acondicionado, el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Luego tomó los correos electrónicos entre Mónica y el doctor Andrés Villarreal. Léalo en voz alta, le pedí. Necesito que Santiago escuche que no está loco, que todo lo que vio era real. Mendoza me miró con una mezcla de compasión y respeto. Carraspeó. Correo del 15 de mayo de este año. De Mónica Estrada, citas Andrés Villarreal. Asunto, plan final. Hizo una pausa. Respiró hondo. Crucero de 14 días. Significa coartada perfecta. Digitoxina en bebida dulce. Algo con canela para disfrazar el sabor amargo. Diremos que su corazón débil finalmente cedió, como casi pasa hace 3 años. La vieja tiene 68 años. Nadie va a sospechar. Después de un periodo de luto apropiado, curamos milagrosamente a Santiago del trauma de perder a su abuela. Heredamos 3.2 millones en propiedades más el seguro de vida de 950,000. Por fin seremos libres, amor mío. Mendoza dejó el papel sobre la mesa. Sus nudillos estaban blancos. ¿Hay respuesta? Sí. 2 días después. Villarreal escribe. Todo listo de mi parte. La dosis que preparé es suficiente para un elefante. Asegúrate de que beba todo. Cuando regreses, tendré los papeles médicos listos. Certificado de defunción. Paro cardíaco. Nadie va a investigar a una anciana con antecedentes. Santiago apretó mi mano con tanta fuerza que sentí sus uñas clavándose en mi palma. No me quejé. Ese dolor pequeño me mantenía anclada a la realidad, evitando que me perdiera en el abismo de furia que amenazaba con consumirme. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Sentada en esa oficina fría, escuchando cómo tu propia nuera planeaba asesinarte por dinero? Escríbelo en los comentarios, porque yo todavía no encuentro las palabras para describir lo que sentí. Mendoza se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Gente comprando pan, niños corriendo, ancianos en parques. El mundo giraba mientras en esta oficina se destapaba un infierno familiar. Mencionan que casi pasa hace 3 años, dijo, sin voltearse. ¿Se refieren a algo específico? Mi infarto, respondí. 3 años atrás. Llegué al hospital casi muerta. Los médicos nunca entendieron por qué una mujer de mi edad, sin antecedentes cardíacos, casi moría de un ataque fulminante. Mendoza se giró. Sus ojos brillaban con algo que reconocí, la sed de un cazador que acaba de olfatear a su presa. ¿Cree que fue el primer intento? Estoy segura. Y hace 13 años, intervino Arturo, el esposo de Isabel. Eduardo Moreno murió de un supuesto infarto a los 59 años, sin antecedentes cardíacos previos. 2 años después de que Mónica entrara a la familia, Mendoza regresó a su escritorio con pasos decididos. Tomó el teléfono y marcó 3 números internos en rápida sucesión. Necesito una orden de vigilancia inmediata para Andrés Villarreal. Médico, 40 años, consultorio en la zona norte. También autorización para cateo simultáneo de su domicilio y lugar de trabajo. Y contacten al juez Ramírez. Díganle que tengo un caso de exhumación urgente. Probable crimen encubierto de hace 13 años. Mientras te cuento esto, déjame un comentario si alguna vez has sentido una traición así, porque quiero que sepas que esta pesadilla sucedió en un lugar que podría ser tu vecindario, en una familia que podría ser la tuya. 4 horas después, el juez Ramírez firmó la orden de exhumación. 4 horas de espera donde no comí, no dormí, apenas respiré. Santiago se quedó dormido en mis piernas, su cuerpo pequeño finalmente cediendo al agotamiento de años de terror. Mendoza regresó con los documentos firmados y se sentó frente a nosotros. Su rostro había perdido toda calidez profesional. Ahora era puro acero. Señora Moreno, esto es lo que va a pasar. Cuando bajen del barco en 12 días, los arrestaremos por intento de hacer daño grave.
Si la exhumación confirma digitoxina en Eduardo, Mónica enfrentará la pena máxima. Yo nunca entendí el significado de la palabra libertad hasta esos 12 días. Regresamos a mi casa esa tarde con el sol comenzando a descender, pintando el cielo de naranjas y violetas que se colaban por las ventanas del taxi. Santiago iba sentado junto a mí, mirando hacia afuera con ojos que parecían beber cada imagen, cada color, cada movimiento de la vida cotidiana que antes solo observaba desde su prisión de silencio. «Abuelita», susurró mientras el taxi se detenía frente a mi casa. «Sí, mi amor, ¿puedo hablar aquí? ¿Siempre?» Sentí un nudo en la garganta que casi me impide responder. Siempre. Aquí puedes gritar si quieres, puedes reír, puedes cantar. Esta es tu casa, Santiago. Nadie va a castigarte nunca más. El taxista nos miró por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no dijo nada. Probablemente pensó que éramos una abuela común llevando a su nieto de visita. No podía imaginar los años de horror que ese pequeño cargaba en sus hombros delgados. Entramos a la casa y cerré la puerta con llave. El olor familiar del jazmín del jardín se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma a madera vieja y los recuerdos de décadas. Santiago se quedó parado en el centro de la sala, como un pajarito que acaba de ser liberado de su jaula y no sabe hacia dónde volar primero. ¿Tienes hambre?, asintió. Después añadió, como probando el sonido de su propia voz. Mucha. Ven, vamos a cocinar juntos. Lo que siguió fue un milagro, en cámara lenta. Santiago entró a mi cocina como quien entra a un mundo nuevo. Sus dedos tocaban los frascos de especias, las cucharas de madera, los trapos bordados que colgaban del horno. Todo era nuevo para él porque todo había sido prohibido. Mónica nunca me dejaba entrar a la cocina, me dijo mientras yo sacaba harina del gabinete. Decía que los niños especiales rompen cosas. ¿Quieres aprender a hacer tortillas? Sus ojos se iluminaron de una manera que me partió el alma. 10 años de vida, y nadie le había ofrecido enseñarle algo tan simple como hacer tortillas. Durante las siguientes 2 horas nos cubrimos de harina. Santiago amasó con torpeza al principio, después con concentración feroz y finalmente con alegría. Cuando la primera tortilla salió del comal, imperfecta y deforme, aplaudió. El sonido de sus palmas chocando llenó la cocina como música que llevaba años esperando ser tocada. Esa primera noche cenamos tortillas con frijoles y queso fresco. Santiago comió 3 platos completos. Después de cada bocado, sus ojos buscaban los míos, como pidiendo permiso para seguir existiendo en ese espacio de normalidad. ¿Estoy comiendo muy rápido?, preguntó con la boca llena. Come como quieras, mi vida. Aquí no hay reglas tontas. Una vez, comenzó y su voz se volvió pequeña. Hice ruido masticando. Era una manzana. No me di cuenta de que ella estaba cerca. ¿Qué pasó? Me encerró en el cuarto de lavado. 8 horas. No había luz. No había comida. Dijo que los animales que hacen ruido duermen con los animales. Tuve que apretar el tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. El metal frío se clavaba en mi palma, pero ese dolor era nada comparado con el fuego que ardía en mi pecho. Los días siguientes fueron como vivir dentro de un sueño donde Santiago florecía ante mis ojos. El segundo día habló durante 4 horas seguidas, contándome todo lo que había observado durante sus años de silencio forzado. Era como si un dique se hubiera roto y las palabras fluyeran sin control. El tercer día me ayudó a regar las plantas del jardín. Descubrí que conocía los nombres de todas las flores porque Mónica lo obligaba a quedarse en el patio durante horas, mientras ella tenía sus llamadas secretas con Villarreal. El cuarto día me contó sobre el entrenamiento. Había que practicar para las visitas de los doctores, dijo mientras coloreaba un dibujo en la mesa del comedor. Mamá me sentaba en una silla y decía, no te muevas, no hagas ruido. Si te mueves, sabes lo que pasa. ¿Cuánto tiempo tenías que quedarte así? La vez más larga fueron 12 horas. Antes de la evaluación grande, me dieron un pañal porque no podía ir al baño. Tenía 7 años.
Tuve que salir al jardín para llorar. No quería que él viera mi colapso. Me senté junto al rosal que Eduardo había plantado 30 años atrás y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Eduardo, mi Eduardo. Mientras ese demonio torturaba a nuestro nieto, yo pensaba en mi esposo y en cómo todo había comenzado a destruirse el día que Mónica entró en nuestras vidas. Recuerdo la primera vez que la vi. Julián la trajo a cenar un domingo de julio. Era mesera en un restaurante cerca de su trabajo, alta, delgada, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eduardo la observó durante toda la cena, sin decir una palabra. Esa noche, en nuestra habitación con las sábanas de algodón egipcio que tanto nos gustaban, Eduardo me tomó la mano. Esa mujer tiene ojos fríos, dijo, ojos de quien calcula todo el tiempo. Ten cuidado, Isabel. Pensé que exageraba. Pensé que era el típico padre celoso que no quería compartir a su hijo. 3 meses después, Mónica lo convenció de comprometerse. 6 meses después, se casaron en una ceremonia civil apresurada, donde Eduardo apenas habló. 2 años más tarde, Eduardo estaba muerto. Recuerdo el sabor metálico del café de olla que tomamos la mañana antes de que muriera. Mónica lo había preparado especialmente para él, con canela extra porque sabía que le gustaba dulce. Eduardo tomó 2 tazas completas. Ahora entendía el significado de esa canela. Ahora todo tenía sentido, horrible y perfecto. El 11º día, Santiago y yo estábamos sentados en el porche viendo caer la tarde. El aire olía a tierra mojada porque había llovido por la mañana y los pájaros cantaban en el naranjo del vecino. Abuelita, dijo de pronto, su voz pequeña pero firme. Sí, mi amor. Me giró a ver con esos ojos verdes que tanto me recordaban a Eduardo. Ojos que habían visto demasiado. Ojos que merecían ver solo cosas hermosas por el resto de su vida. ¿Papá también sabía? La pregunta quedó suspendida en el aire húmedo del atardecer. Pensé en Julián, en su cuerpo pequeño de 1,62 m, en cómo siempre bajaba la mirada cuando Mónica hablaba, en cómo nunca preguntó por qué su hijo no hablaba, en cómo eligió creer las mentiras, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Eso vamos a descubrir muy pronto, mi amor. Yo había esperado este momento durante 12 días, pero nada me preparó para vivirlo. El puerto olía a sal y diésel, mezclados con algo dulce, que venía de los puestos de comida cerca del muelle. Eran las 3 de la tarde de un martes que cambiaría todo. El sol caía sobre el agua creando miles de destellos que lastimaban los ojos, pero yo no podía apartar la mirada del enorme barco blanco que se acercaba lentamente. Santiago estaba a mi lado, su mano pequeña apretando la mía con fuerza. Arturo nos había conseguido un lugar discreto detrás de una columna de concreto, lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos para estar protegidos. Ahí viene, abuela, susurró Santiago. Y ahí venía. El crucero atracó con esa lentitud majestuosa de las cosas enormes, y yo sentí que mi corazón latía al ritmo de cada metro que avanzaba hacia el muelle. 6 policías de la unidad portuaria esperaban información. Sus uniformes azul marino, impecables bajo el sol del Caribe. La rampa bajó. Los pasajeros comenzaron a descender, algunos arrastrando maletas con rueditas, otros cargando bolsas de souvenirs, familias enteras con sombreros ridículos y camisetas de recuerdo. Y entonces los vi. Mónica bajaba primero, por supuesto, siempre primero. Su piel estaba bronceada, ese tono dorado que solo se consigue con días de sol y cremas caras. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con su bronceado, y del hombro le colgaba una bolsa de diseñador que yo nunca había visto. Nueva. Probablemente comprada con el dinero que había robado de mi cuenta durante años. Julián venía detrás, cargando 2 maletas, su cuerpo pequeño encorvado bajo el peso, mientras ella caminaba ligera, sin preocupaciones. Como siempre, Mónica sonreía.
esa sonrisa de quien ha pasado 2 semanas en el paraíso mientras su hijo era torturado en casa. Esa sonrisa de quien cree que ha ganado. No sabía lo que le esperaba. El detective Morales dio un paso adelante cuando ellos llegaron al final de la rampa. Vi cómo Mónica lo miraba con confusión. Todavía sonreía, probablemente pensando que era algún tipo de bienvenida oficial. Mónica Estrada. La voz del detective cortó el aire salado como un cuchillo. Ella inclinó la cabeza, su sonrisa temblando apenas. Está usted bajo arresto por intento de hacer daño grave, maltrato familiar grave, fraude y conspiración para cometer homicidio. El tiempo se detuvo, literalmente. Vi cómo la sonrisa de Mónica se congelaba, cómo sus ojos se abrían enormes, cómo la bolsa de diseñador caía de su hombro al suelo de concreto con un golpe sordo. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. No, no. Esto es un error. La voz de Mónica salió aguda, desesperada. Es un error. Julián, dile que es un error. Pero Julián no podía decir nada porque Julián estaba parado como una estatua, su rostro perdiendo todo color bajo el bronceado. El sudor comenzó a brillar en su frente mientras 2 oficiales se acercaban a Mónica con esposas. Ella comenzó a gritar, gritos que rebotaban contra las paredes del edificio portuario, gritos que hacían que otros pasajeros se detuvieran a mirar, gritos de animal acorralado. Suéltenme, suéltenme, no saben quién soy. Esto es un error, un error. Los oficiales la sujetaron mientras ella se retorcía, su vestido blanco arrugándose, su cabello perfectamente peinado desmoronándose. Vi cómo la bolsa de diseñador quedaba abandonada en el suelo, pisoteada por los pies de los policías. Otro oficial se acercó a Julián, que seguía inmóvil. Señor Moreno, su esposa está siendo arrestada por múltiples cargos, incluyendo el abuso sistemático de su hijo Santiago durante los últimos 8 años y múltiples intentos de asesinato contra su madre, Isabel Moreno. Julián parpadeó 1 vez, 2 veces, y entonces sus ojos se voltearon hacia atrás y su cuerpo pequeño se desplomó sobre el concreto caliente, como un muñeco al que le cortan los hilos. Santiago apretó mi mano con más fuerza. ¿Papá está muerto?, preguntó, su voz temblando. No, mi amor, solo se desmayó. No puede enfrentar la verdad. Mientras atendían a Julián, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Arturo. Arresto simultáneo completado. Villarreal detenido en su consultorio. Encontraron todo, todo. Supe después lo que significaba ese todo. En el consultorio privado de Andrés Villarreal, los investigadores encontraron un archivo que contenía registros de otros 12 niños con diagnósticos falsos de autismo severo. 12 familias destruidas por el mismo fraude. Encontraron también recibos de pagos de Mónica, que sumaban $280,000 en 8 años. Dinero por silencio, dinero por mentiras, dinero por destruir la vida de un niño. Y encontraron los correos electrónicos, mensajes explícitos donde Mónica y Villarreal planeaban mi final con la frialdad de quien planea unas vacaciones. Discutían dosis de digitoxina, tiempos de acción, métodos para evitar sospechas. Mi vida reducida a variables en una ecuación de codicia. Tengo miedo, abuela. La voz de Santiago me sacó de mis pensamientos. Lo miré. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas mientras observaba a su madre siendo arrastrada hacia una patrulla, todavía gritando, todavía resistiéndose. Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mis rodillas viejas, tomando su rostro entre mis manos. Ya no tienes que tener miedo, nunca más, le dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi pecho. Nunca más, mi amor, se acabó. Santiago me abrazó. Su cuerpo pequeño temblaba contra el mío mientras los gritos de Mónica se alejaban, mientras las sirenas comenzaban a sonar, mientras el mundo finalmente comenzaba a ponerse en orden. 3 horas después, estábamos en casa. Santiago dormía en mi cama, agotado por las emociones del día. Yo estaba sentada en el porche, viendo caer la noche sobre el jardín de Eduardo, cuando mi teléfono sonó.
Era el detective Morales. Señora Moreno. Su voz era grave, solemne. Los resultados de la exhumación han sido confirmados. El aire se detuvo en mis pulmones. Encontramos digitoxina en el tejido óseo de su esposo Eduardo. La concentración indica exposición prolongada a la mala sustancia, consistente con dosis administradas durante semanas. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Mónica Estrada será acusada formalmente de crimen premeditado en primer grado, continuó el detective. Su esposo no murió de un infarto, señora Moreno. Fue víctima de un crimen. Colgué el teléfono y miré hacia el rosal que Eduardo había plantado 30 años atrás. Las rosas rojas brillaban bajo la luz de la luna, vivas y hermosas después de 3 décadas. Finalmente tendrás justicia, mi amor, susurré al viento. Finalmente. ¿Qué castigo crees que merece Mónica? Escríbelo en los comentarios. Yo nunca pensé que volvería a ver a Mónica. 4 días después del arresto, cuando Arturo me llamó para decirme que ella había solicitado una visita, mi primera reacción fue reírme. Una risa amarga, seca, como el sonido de hojas muertas arrastrándose por el pavimento. ¿Para qué quiere verme? Pregunté. Dice que quiere hablar contigo directamente. Sin abogados de por medio, sin policías, solo tú y ella. Arturo guardó silencio un momento antes de agregar: no tienes que hacerlo, Isabel. Tienes todo el derecho a negarte. Pero algo dentro de mí necesitaba escucharla. Necesitaba entender cómo una persona podía destruir tantas vidas con tanta frialdad. Necesitaba mirarla a los ojos y ver si quedaba algo humano detrás de esa máscara que había usado durante 13 años. Iré, dije, pero tú vienes conmigo. El centro de detención olía a cloro barato y desesperanza, ese olor particular de instituciones donde la humanidad se reduce a números y expedientes. Caminé por un pasillo largo, mis tacones resonando contra el piso de concreto pulido, mientras un guardia nos escoltaba hacia la sala de interrogatorios. La habitación era pequeña, pintada de un gris que parecía absorber toda la luz. Una mesa metálica en el centro, atornillada al suelo. 2 sillas de un lado, una del otro. Una lámpara fluorescente zumbaba sobre nuestras cabezas, con un sonido que se te metía en los huesos. Y ahí estaba ella, Mónica Estrada, la mujer que le quitó la vida a mi esposo, torturado a mi nieto y planeado mi final. Estaba sentada con las muñecas esposadas a un aro metálico en la mesa. El uniforme naranja le quedaba grande, colgando de sus hombros como si hubiera perdido varios kilos en solo 4 días. Sin maquillaje, su rostro parecía 10 años más viejo. Las ojeras profundas, los labios secos, el cabello recogido en una cola de caballo desaliñada, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, como los de una serpiente esperando el momento preciso para atacar. Isabel, dijo, y sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Qué amable de tu parte venir a verme. Me senté frente a ella. Arturo se ubicó a mi lado, su maletín de cuero sobre la mesa como un escudo silencioso. Pediste verme, respondí, manteniendo mi voz firme. Aquí estoy. Habla. Mónica inclinó la cabeza, estudiándome como si yo fuera un insecto bajo un microscopio. Siempre tan directa, tan superior. Eso era lo que más odiaba de ti, ¿sabes? No vine aquí a escuchar lo que odias de mí. No, claro que no, se rió. Viniste porque necesitas entender, porque no puedes dormir pensando en cómo no te diste cuenta, en cómo te engañé durante 13 años bajo tu propio techo. El odio en su voz era palpable, denso como el aire húmedo antes de una tormenta. Tu esposo, comenzó, reclinándose hacia atrás tanto como las esposas le permitían. Eduardo, el gran Eduardo Moreno, dueño de medio pueblo, respetado por todos. ¿Quieres saber la verdad sobre tu santo marido? Mis manos se apretaron sobre mis rodillas, pero no respondí. Era un controlador. Continuó Mónica, su tono adquiriendo un filo de placer enfermizo. Siempre supervisando a Julián. Siempre comparándolo con otros. Siempre haciéndolo sentir pequeño.
y cuando me conoció, me despreciaba. Podía verlo en sus ojos cada vez que me miraba. Pensaba que no era suficiente para su precioso hijo. Sus labios se curvaron en una mueca, así que le di esa sustancia, lentamente, durante semanas, digitoxina en su café de la mañana. ¿Sabías que el café de olla esconde muy bien el sabor amargo? Él se lo tomaba sin sospechar nada mientras yo le servía con una sonrisa. El aire abandonó mis pulmones. Sabía la verdad desde que el detective Morales me llamó, pero escucharla de su boca, con ese orgullo enfermizo, era algo completamente diferente. Se merecía morir, Isabel. Y tú también, con tu dinero, con tu superioridad, con esa manera de mirarme como si yo fuera menos. Arturo se inclinó hacia adelante. ¿Estás confesando el crimen contra Eduardo Moreno? Mónica lo ignoró completamente, sus ojos fijos en mí. ¿Y sabes qué es lo mejor? Tu hijo no sabía nada, nada. Julián es un idiota inútil, perfecto para manipular. Le decía que saltara y preguntaba ¿qué tan alto? Le decía que su hijo era autista y se lo creía. Le decía que tú eras una vieja entrometida y te alejaba de su vida. Cada palabra era un puñal, no por mí, sino por Julián, por mi hijo que había sido tan ciego, tan manipulado. Y Santiago, mi voz salió más ronca de lo que esperaba. ¿Cómo pudiste hacerle eso a un niño? Mónica se encogió de hombros con una indiferencia que me revolvió el estómago. El diagnóstico falso fue brillante, si me permites decirlo. Idea de Andrés. Me dio libertad total. Dinero para terapias que nunca existieron. Excusas para no tener que lidiar con él. ¿Un hijo autista? Nadie cuestiona a una madre sacrificada. Nadie pregunta por qué el niño no habla. Nadie sospecha. ¿Lo amenazabas? La pregunta surgió antes de que pudiera contenerla. Le dije que si alguna vez abría la boca, te mataría frente a él y que luego lo enviaría a un manicomio donde nadie lo escucharía jamás. Funcionó perfectamente durante 8 años. Sentí las náuseas subir por mi garganta, pero las contuve. No le daría la satisfacción de verme débil. De repente, la expresión de Mónica cambió. Sus ojos se afilaron, su sonrisa se volvió calculadora. Pero sabes, Isabel, todavía tengo una carta bajo la manga. En el juicio, puedo declarar que Julián sabía todo, que fue cómplice. ¿Te imaginas a tu precioso hijo en prisión? Conmigo. Antes de que pudiera responder, Arturo habló con una calma devastadora. Esa amenaza no tiene ningún valor, señora Estrada. Usted firmó una confesión completa hace 2 días a cambio de que la fiscalía no solicitara la pena máxima. Si cambia su historia, ahora, ese trato desaparece. Y créame, con un crimen consumado, múltiples intentos de daño grave, maltrato familiar grave prolongado y fraude, el jurado no tendrá piedad. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Mónica. Por primera vez en 4 días, vi miedo genuino en sus ojos. Eso no es. No pueden. Arturo cerró su maletín y se puso de pie. Esta conversación ha terminado. Guardia, llamó. La puerta se abrió. 2 oficiales entraron para llevarse a Mónica. Mientras la desenganchaban de la mesa, ella comenzó a forcejear, su máscara de control finalmente rompiéndose, y entonces gritó, su voz resonando contra las paredes grises. Julián te odiará por destruir su matrimonio. Morirás sola, Isabel. Sola. Me levanté lentamente, alisando las arrugas de mi falda con una calma que no sabía que poseía. La miré directamente a los ojos mientras los guardias la arrastraban hacia la puerta. Santiago está vivo, dije, mi voz firme como el acero. Eso es lo único que importa. Yo había esperado 2 semanas para este momento. 14 días exactos desde que vi a Mónica arrastrada por los guardias, escupiendo amenazas vacías. 14 noches, donde dormí, con Santiago acurrucado a mi lado, su pequeño cuerpo finalmente relajado, sus pesadillas disminuyendo poco a poco.
Pero ahora tenía que enfrentar algo diferente, algo que, de alguna manera, dolía más. La oficina de Arturo olía a cuero viejo y café recién hecho. Conocía cada detalle de ese lugar después de 18 años. Los diplomas enmarcados en la pared, la planta de jade junto a la ventana, que nunca crecía pero tampoco moría. El reloj de péndulo que marcaba los segundos con una precisión casi cruel. Tic-tac, tic-tac. Santiago está con la doctora Vargas, me recordó Arturo desde su escritorio. Tiene 2 horas de sesión. No te preocupes. Asentí sin responder. Mis manos descansaban sobre mi regazo, los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Afuera, el sol de la tarde entraba por las persianas entreabiertas, dibujando líneas doradas sobre la alfombra color vino. Terreno neutral, eso había exigido. Ni mi casa, ni ningún lugar que Julián pudiera sentir como suyo. La oficina de mi abogado, con testigos, con protección legal. Porque ya no confiaba en mi propio hijo. La puerta se abrió a las 4 en punto. Y entonces lo vi. Dios mío, el hombre que entró no era mi Julián. No era el niño que había mecido durante noches de fiebre, ni el adolescente que me había hecho reír con sus chistes malos. Ni siquiera el adulto, distante que visitaba los domingos con excusas prefabricadas. Este era un fantasma. Había perdido por lo menos 20 kilos. La ropa le colgaba como si perteneciera a otro hombre. El cinturón apretado hasta el último agujero. Sus ojeras eran tan profundas que parecían moretones, púrpuras y hundidas en un rostro demacrado. El cabello, antes siempre perfectamente peinado, estaba opaco y descuidado. Pero fueron sus ojos los que me destrozaron, vacíos, rotos, como los de alguien que ha visto el infierno y no ha podido despertar. Mamá. Su voz se quebró en esa única palabra. Dio un paso hacia adelante, las piernas temblándole, y entonces se detuvo como si hubiera golpeado contra una pared invisible. Las lágrimas comenzaron a caer, sin ningún intento de contenerlas. Mamá no sabía nada, lo juro. Lo juro por mi vida, por todo lo sagrado, no sabía nada. Me mantuve inmóvil en mi silla. Sentí el impulso instintivo de levantarme, de abrazarlo, de decirle que todo estaría bien. Ese impulso maternal que nunca muere, sin importar cuánto nos decepcionen nuestros hijos. Pero no me moví. Siéntate, Julián. Mi voz sonó fría incluso para mis propios oídos. Él obedeció como un autómata, dejándose caer en la silla frente a mí. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. El polígrafo confirmó que no sabía sobre los planes de asesinato. Dije lentamente. Arturo asintió desde su escritorio, confirmando. Sé que no intentaste matarme. Sé que no sabías lo de tu padre. Julián soltó un sollozo de alivio, pero levanté la mano para detenerlo. Sin embargo, continuó mi voz implacable. Eso no te hace inocente. Mamá, no eres asesino, Julián. Lo interrumpí. Pero eres algo peor. Eres un cobarde, un negligente, un padre que permitió que su propio hijo fuera atormentado durante 8 años. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el reloj de péndulo parecía atreverse a sonar. Yo trabajaba, susurró él, 70 horas a la semana, para darles todo. Para escapar, lo corregí con una precisión quirúrgica. No trabajaba 70 horas para proveer, Julián. Trabajaba 70 horas para no estar en tu casa, para no ver lo que pasaba bajo tu propio techo, para no tener que ser padre. Él abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Me incliné hacia adelante, sintiendo cómo cada sílaba me quemaba la garganta. Nunca cuestionaste el diagnóstico. Un médico desconocido te dijo que tu hijo era autista severo y simplemente lo aceptaste. Nunca buscaste una segunda opinión. Nunca investigaste. Nunca te preguntaste por qué Santiago dejó de hablar de la noche a la mañana a los 2 años. Mónica dijo que... Mónica. Siempre Mónica. Ese era el problema, Julián. Todo lo que ella decía era ley. Ella controlaba tu casa, tu hijo, tu vida entera, y tú se lo permitiste porque era más fácil que pensar por ti mismo.
Las lágrimas corrían por su rostro demacrado, goteando sobre su camisa arrugada. ¿Y sabes qué es lo peor? Mi voz se volvió más suave pero infinitamente más dolorosa. Santiago te tenía miedo. Tu propio hijo se escondía cuando escuchaba tu voz en el pasillo. No porque fueras violento, sino porque representabas el sistema que lo mantenía prisionero. Cada vez que llegabas a casa y besabas a Mónica, cada vez que aceptabas sus mentiras sin cuestionarlas, le demostrabas a Santiago que nadie lo salvaría. Julián se dobló sobre sí mismo como si lo hubiera golpeado. Un sonido gutural escapó de su garganta, mitad llanto, mitad grito ahogado. Yo lo amaba, lo amo, es mi hijo. Entonces deberías haberlo protegido. La acusación quedó suspendida en el aire, imposible de refutar. Pasaron varios minutos antes de que Julián pudiera hablar de nuevo. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro ronco. ¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para arreglarlo. Me tomé un momento antes de responder. Había ensayado estas palabras durante noches enteras, puliendo cada frase hasta que fuera precisa y justa. La custodia permanente de Santiago será mía, legalmente, sin discusión. Julián asintió con la cabeza gacha. Harás terapia intensiva, con un profesional que yo apruebe durante el tiempo que sea necesario. Otro asentimiento. Y quizás, dije lentamente, quizás en algunos años, si demuestras cambio real, si Santiago lo permite, podrás tener visitas supervisadas. Pero esa decisión será de él, no tuya, no mía, de Santiago. El silencio se extendió entre nosotros como un océano. Finalmente, Julián levantó la vista. Sus ojos enrojecidos buscaron los míos con una desesperación que me partió el alma. ¿Me odias? La pregunta quedó flotando en el aire cargado de la oficina. Afuera, el sol comenzaba a descender. Las líneas doradas sobre la alfombra se habían vuelto anaranjadas, luego rojizas. Me puse de pie lentamente. Alicé mi falda con las manos, un gesto automático que me daba tiempo para encontrar las palabras correctas. No te odio, Julián, dije finalmente. Pero tampoco confío en ti. Quizás nunca más. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Detrás de mí escuché sus sollozos romper el silencio, un sonido desgarrador que me seguiría durante mucho tiempo, pero no me detuve. Santiago me esperaba en casa, mi nieto que había sido más valiente que todos nosotros, mi nieto que finalmente tenía una voz, y esa voz era lo único que importaba ahora. Yo no sabía que existía un sonido más hermoso que el llanto de un bebé recién nacido, hasta que escuché a Santiago gritar su primer gol. 3 meses, 92 días exactos desde aquella mañana en la cocina cuando mi nieto rompió su silencio de 8 años. Y cada uno de esos días había sido un milagro pequeño, una revelación, un regalo que nunca me cansaré de agradecer. El juez Ramírez firmó la custodia permanente a mediados de octubre, en una audiencia que duró apenas 40 minutos. Arturo había preparado un caso impecable, los informes psicológicos de la doctora Vargas, las evaluaciones médicas que confirmaban que Santiago nunca tuvo autismo, los testimonios de los investigadores. Julián no se opuso, firmó cada documento con manos temblorosas y ojos hundidos, aceptando que había perdido el derecho de criar al hijo que nunca protegió. Esa noche Santiago y yo cenamos en el comedor grande por primera vez desde que Eduardo murió. Preparé arroz con leche, el postre favorito de mi esposo, y mientras lo servía en los platos de porcelana que guardaba para ocasiones especiales, mi nieto me preguntó algo que me robó el aliento. Abuela, ¿crees que el abuelo Eduardo estaría orgulloso de mí? Tuve que sentarme antes de responder. Las lágrimas me nublaban la vista. Mi amor. Él estaría más que orgulloso. Estaría maravillado. Santiago sonrió, una sonrisa completa, sin miedo, sin sombras, la primera que le había visto en toda su vida. La doctora Elena Vargas se convirtió en nuestra aliada más valiosa. Cada martes a las 4 de la tarde, yo llevaba a Santiago a su consultorio en el segundo piso de un edificio antiguo en el centro. La sala de espera olía a lavanda,
y tenía una pecera enorme donde nadaban peces de colores brillantes. Mi nieto se sentaba a observarlos, mientras esperaba su turno, fascinado por criaturas que podían moverse libremente en su pequeño mundo. Las primeras sesiones fueron difíciles. Santiago salía con los ojos rojos, exhausto de desenterrar recuerdos que había sepultado para sobrevivir. Pero la doctora me aseguraba que el proceso era necesario. Su nieto tiene una resiliencia extraordinaria, me dijo después de la cuarta semana, pero necesita aprender que expresar dolor no es debilidad. Durante años, mostrar cualquier emoción era peligroso para él. Ahora tiene que reprogramar todo su sistema de supervivencia. ¿Y lo logrará? Ya lo está logrando, señora Isabel. Cada palabra que dice es una victoria. La escuela fue otro desafío. No podíamos simplemente inscribirlo en cualquier institución. Después de investigar durante semanas, encontramos el Instituto Montessori del Valle, una escuela privada pequeña con apenas 120 estudiantes. El director, don Aurelio Vega, era un hombre de 70 años con barba blanca y ojos bondadosos que me recordaron a Eduardo. Le conté toda la historia. Cada detalle oscuro, cada año de cautiverio silencioso. Don Aurelio escuchó sin interrumpir, sus manos entrelazadas sobre el escritorio de roble. Cuando terminé, simplemente dijo: déjelo en nuestras manos. El primer mes fue como observar a un pajarillo aprender a volar después de una vida entera en jaula. Santiago llegaba a casa callado, abrumado por tanta libertad. Los otros niños le parecían ruidosos, impredecibles. No entendía las reglas de los juegos en el recreo. Pero, poco a poco, las cosas cambiaron. Primero fue Lucas, un niño pelirrojo con anteojos que compartía su obsesión por los dinosaurios. Luego vino Sofía, una niña con trenzas que le prestó sus crayones cuando Santiago olvidó los suyos. Después llegó el fútbol. Abuela, me invitaron a jugar, me dijo una tarde con los ojos brillantes de incredulidad. A mí, me invitaron. El partido fue un sábado de noviembre. El aire olía a pasto recién cortado y a las naranjas que vendían en un carrito junto a la cancha. Yo me senté en las gradas de metal, envuelta en una bufanda tejida, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Santiago jugaba de mediocampista. Durante los primeros minutos se movía con cautela, como si todavía no creyera que tenía permiso de ocupar espacio en el mundo. Pero cuando el balón llegó a sus pies, algo cambió. «Lucas, córrete a la izquierda», gritó mi nieto con voz clara y fuerte. «Dame espacio». Yo me cubrí la boca con las manos. Santiago recibió un pase, esquivó a un defensor y pateó. El balón entró en la portería con un sonido sordo que me pareció música celestial. Y entonces mi nieto celebró. Saltó, gritó, abrazó a sus compañeros. Un niño normal celebrando un gol normal en un partido normal. Excepto que no había nada normal en ese momento. Era un milagro. Era justicia. Era la vida que Mónica le había robado, finalmente de vuelta. Lloré durante todo el segundo tiempo. Los otros padres probablemente pensaron que estaba loca. No me importó. Las visitas supervisadas con Julián comenzaron en diciembre, después de que su terapeuta certificara 3 meses de progreso constante. La primera fue en el consultorio de la doctora Vargas, territorio neutral. Santiago se sentó en el sofá beige, con las manos apretadas sobre las rodillas. Julián ocupó la silla frente a él, pálido, ojeroso, 10 kilos más delgado que antes. El silencio entre ellos pesaba como plomo. «Hola, hijo», susurró Julián. «Hola». Más silencio. La doctora nos había advertido que no interviniéramos. Finalmente, Santiago habló. Su voz era firme, mucho más madura de lo que cualquier niño de 10 años debería sonar. «No sé si puedo perdonarte, papá. Dejaste que mamá me lastimara». Julián cerró los ojos. Una lágrima escapó por su mejilla. «Pasaré mi vida compensándolo, Santiago, te lo juro». Mi nieto negó con la cabeza lentamente. «No quiero compensación.
Quiero honestidad. Y quiero que nunca más dejes que nadie me lastime. Julián asintió, incapaz de hablar. Eso es todo lo que puedo pedirte, dijo Santiago. Por ahora, la sesión duró 45 minutos. Cuando terminó, padre e hijo se dieron un abrazo breve, torpe. No fue el abrazo de antes, si es que alguna vez hubo un antes real. Fue el comienzo de algo nuevo, algo frágil, imperfecto, pero genuino. Quizás nunca sea lo que debió ser, pero al menos ahora tiene posibilidad de ser algo. Enero llegó con noticias que había estado esperando y temiendo en igual medida. Arturo me llamó un viernes por la noche. El juicio de Mónica está programado para el 15 de febrero. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Estaré lista. Colgué el teléfono y caminé hasta la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban contra el cielo oscuro. En alguna celda lejana, la mujer que le quitó la vida a mi esposo y atormentó a mi nieto esperaba su juicio. En 2 semanas la enfrentaría por última vez. Y esta vez yo tendría la voz que ella intentó silenciar. Yo entré a la sala del tribunal el 15 de febrero con las manos frías y el corazón ardiendo. El edificio olía a madera vieja, a papel amarillento, a café rancio de máquina expendedora. Mis tacones resonaban contra el piso de mármol gastado por décadas de pasos, de historias, de verdades y mentiras expuestas bajo la luz fluorescente de la justicia. Santiago no vino. La doctora Vargas y yo decidimos que no necesitaba ver a su madre encadenada, reducida, despojada de todo el poder que alguna vez usó para aplastarlo. Él ya había declarado en cámara Gesell, protegido por un vidrio que Mónica nunca pudo atravesar. Su voz había sido suficiente, su verdad, devastadora. Me senté en la segunda fila, detrás del fiscal Mendoza. Arturo ocupó el asiento a mi lado, su mano brevemente sobre mi hombro. Pase lo que pase, Isabel, ya ganamos. Asentí sin poder hablar. Cuando trajeron a Mónica, casi no la reconocí. 7 meses de cárcel preventiva habían borrado a la mujer impecable que yo conocía. El cabello que siempre llevaba brillante y perfectamente peinado, ahora colgaba opaco, recogido en una cola descuidada. Su piel había perdido ese brillo artificial de cremas caras. Vestía el uniforme gris de la institución, arrugado, descolorido. Pero fueron sus ojos los que me impactaron más, vacíos, completamente vacíos. No me miró cuando entró, no miró a nadie. Se sentó junto a su abogado defensor con la postura de alguien que ya sabe que perdió. El juicio duró 3 días. 3 días de evidencia aplastante. Los correos electrónicos entre Mónica y el doctor Andrés Villarreal, detallando cada paso del plan. Las fotografías de los medicamentos encontrados en su dormitorio. Los registros financieros que mostraban transferencias mensuales al médico corrupto durante 8 años. El informe toxicológico que confirmaba la sustancia que había matado a Eduardo 13 años atrás. El mismo componente encontrado en los frascos ocultos. Y luego, la grabación de Santiago. Escuchar la voz de mi nieto resonar en esa sala fue como recibir un puñetazo en el estómago. Cada palabra, cada detalle de los años de maltrato flotaba en el aire denso del tribunal. Vi a los miembros del jurado palidecer. Vi a una mujer secarse los ojos. Vi al juez apretar la mandíbula con fuerza. Mónica no reaccionó. Ni una lágrima, ni un gesto de remordimiento. Hasta el segundo día, el fiscal presentó el testimonio del forense sobre la muerte de Eduardo. Explicó cómo la sustancia había sido administrado gradualmente durante meses, cómo había simulado los síntomas de un infarto, cómo mi esposo había muerto sin saber que su propia nuera lo estaba asesinando. Fue entonces cuando Mónica se quebró, no de culpa, de rabia. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, y señaló hacia donde yo estaba sentada. Ella no merecía nada de esto. Gritó con la voz desgarrada. Esa casa, ese dinero, ese negocio
Eduardo era un idiota que dejó todo a una vieja inútil. Yo trabajé para esa familia. Yo me sacrifiqué. Me merecía cada centavo. El juez ordenó silencio. Los guardias la sujetaron. Pero Mónica no había terminado. Y ese mocoso defectuoso debió quedarse callado para siempre. Le di una vida, le di comida, ropa, un techo. Lo único que tenía que hacer era mantener la boca cerrada. El silencio que siguió fue absoluto. El abogado defensor dejó caer la cabeza entre las manos. El fiscal Mendoza apenas pudo contener una sonrisa. Y yo sentí que algo se liberaba dentro de mi pecho. Algo oscuro, pesado, que había cargado durante 13 años sin saberlo. La confesión fue completa. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime: culpable del crimen premeditado en primer grado, culpable de intento de daño grave, culpable de maltrato familiar grave agravado, culpable de conspiración criminal. El doctor Andrés Villarreal, juzgado por separado, recibió 18 años como cómplice, pero fue la sentencia de Mónica la que selló todo. El juez, un hombre canoso de rostro severo que había visto de todo en 30 años de carrera, pronunció las palabras que nunca olvidaré. En mis décadas en este estrado he presenciado crímenes terribles, pero usted, señora Estrada, representa uno de los casos más depravados que he conocido. Le quitó la vida a un hombre inocente, atormentó a un niño durante 8 años, planeó destruir a una anciana para robar su herencia, y lo hizo sin un gramo de remordimiento. Hizo una pausa, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mónica tenía 35 años. Si algún día salía de prisión, sería una anciana. La ironía no me pasó desapercibida. Cuando abandoné el tribunal, el sol de febrero me golpeó el rostro con una calidez inesperada. Respiré profundo, llenando mis pulmones de aire limpio, de libertad, de justicia. Sentí que un peso de 1000 kilos se levantaba de mis hombros. Se terminó, susurré. Finalmente se terminó. Un año después, Santiago y yo celebramos en privado. Preparé su comida favorita, enchiladas verdes con crema y arroz rojo. La cocina olía a chile tatemado, a cilantro fresco, a hogar. Mi nieto, ahora de 11 años, había crecido varios centímetros. Sus ojos verdes brillaban con una luz que antes no existía. Abuela, me preguntó mientras secaba los platos. ¿Eres feliz? Sé que perdiste mucho. Dejé el trapo sobre el mesón y lo miré. Perdí a tu abuelo, dije lentamente. Perdí la imagen que tenía de tu padre. Perdí años de paz que resultaron envenenados. Santiago bajó la mirada. Pero gané algo invaluable, continué, levantando su barbilla con suavidad. Gané la verdad. Y gané la oportunidad de salvarte, de verte convertirte en quien realmente eres. ¿Y eso te hace feliz? Sonreí. Soy feliz porque estás seguro, porque puedes hablar, gritar, reír, llorar, porque puedes ser exactamente quien eres. Eso vale más que todo lo que perdí. Esa noche, después de que Santiago se durmió, caminé hasta el estudio de Eduardo. La habitación permanecía igual que siempre. Los libros en sus estantes, el escritorio de caoba, el olor a cuero viejo y a los puros que él nunca fumó pero que le gustaba guardar. Encendí una vela frente a su fotografía. Finalmente lo hice, mi amor, susurré. Ella pagó. Pagó por todo. La llama tembló suavemente. Y salvé a nuestro nieto. Ojalá pudieras verlo, Eduardo. Es extraordinario. Es valiente, inteligente, bondadoso. Tiene tus ojos cuando sonríe. Las lágrimas corrieron libres por mis mejillas. Pero eran lágrimas de paz. A mis 68 años aprendí que nunca es tarde para luchar, para proteger, para exigir justicia. Esta es nuestra segunda oportunidad, nuestro nuevo amanecer. Libres finalmente de las sombras. Hemos llegado al final de este oscuro pero liberador camino. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo abrazar más fuerte a los tuyos, te invito a suscribirte. Me falta muy poco para llegar a esos hermosos primeros 1000 suscriptores y me encantaría que tú fueras parte de esta gran familia que estamos creando. Cuéntame en los comentarios.
¿Crees que Julián merece una segunda oportunidad con Santiago? Te leo con mucho cariño. Hasta la próxima historia.